Esta historia trata sobre tres amigos. Tres amigos que vivían en un barrio, el cual tenía un descampado. Y una noche ellos decidieron acampar en aquel lugar. Pero esa noche, lo que ellos no iban a esperar era que aquella noche cambiaría sus vidas para siempre. El muchacho que cuenta esta historia, de la cual no se sabe su nombre, dice que tenía dos amigos. Uno se llamaba Marcelo y la otra era una chica que se llamaba Silvia. El muchacho que cuenta la historia, Marcelo y Silvia, decidieron acampar en aquel descampado que tenían en el barrio. Ahí en medio de la fogata, cocinando algo tal vez, contando historias sobre cómo se conocieron, hablando sobre el futuro de cada uno. En medio de toda esa charla, a Marcelo se le ocurrió una idea. Una idea de la cual se arrepentiría por toda la vida. Marcelo le dice al muchacho que cuenta la historia, esta es leyenda urbana, que quería jugar el juego de la copa. El muchacho que cuenta esta historia dice que estaba asustado. Él nunca había jugado ese juego, ni siquiera estuvo interesado, porque sentía miedo de las consecuencias de lo que podría pasar. Entonces, como es la primera vez que intentaba hacerlo, se dijo a sí mismo, ¿por qué no? Vamos a hacer un intento. Entonces Marcelo arma el tablero con todas las letras, saca la copa, reúne a Silvia y al muchacho que cuenta la historia y comienza el juego. Intentaba comunicarse con algún espíritu que podría encontrarse en el bosque, en aquel descampado. Comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? La copa empezaba a moverse. Empezaba a moverse y a moverse. Cada uno le hacía una pregunta fundamental. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo murió? Pero entre tantas preguntas, tantas cuestiones que le provocaban a ese espíritu, aquel espíritu del descampado comenzó a enojarse. La copa explotó. Los tres chicos decidieron no jugar más a ese juego. Y apenas explotó la copa, ellos salieron corriendo, tomaron sus cosas y cada uno fue a su casa. El muchacho que cuenta la historia al día siguiente trataba de reflexionar sobre qué es lo que había pasado en aquel descampado. Intentó pensar, pero no se le metía a la cabeza de cómo la copa pudo estallar. O estaba pensando más bien qué es lo que habían hecho para hacer enfadar a ese espíritu. En esa noche, mientras el muchacho que cuenta esta historia estaba durmiendo tranquilamente, se despierta. Y por el pasillo de su casa, mientras él va caminando,
ve que la luz del baño empieza a titilar. Entonces él piensa que es solamente un fallo en la corriente eléctrica, el foco puede estar dañado. Y entonces a la mañana siguiente le pregunta a sus padres si alguno de ellos usó el baño durante la madrugada, porque es posible de que de tanto que se encendía y se apagaba la luz, alguien debe haber entrado y salido del baño. Pero tanto el padre y la madre del chico le respondieron que no, que ellos en toda la noche y en la madrugada no habían ido al baño. El muchacho que cuenta la historia deja pasar esta situación. No le interesa. Y sale él de su casa para poder ir a la escuela. ¿Sí? Este chico, cuando va caminando hacia el lugar para poder ir a la escuela, ve un hombre que usa una bata negra y un sombrero negro, que lo está siguiendo. Cada paso que él daba, el hombre lo venía siguiendo. Entonces él decidió apretar un poco el paso, decidió caminar más rápido y vio que aquel hombre estaba siguiendo los mismos pasos que él. Entonces él creyó que era alguna especie de ladrón que quería robarle, o quién sabe qué es lo que quería hacer con él. Entonces él, para engañarlo, decide hacer una estrategia. Se baja y empieza a atarse los cordones. O sea, se desata los cordones y empieza a atarlos de vuelta, para ver cuál era la reacción de la persona, si seguía caminando o si iba a pararse en medio de él para poder hablarle, o como ya lo hemos dicho, no se sabía bien qué es lo que quería ese hombre. Pero apenas el muchacho que cuenta esta historia se baja para atarse los cordones, el hombre se queda parado al lado de él, se agacha y le dice: ten cuidado con lo que haces, no juegues con los fantasmas. Y aquel hombre se levanta de nuevo y se retira. El muchacho queda pálido. No puede creer lo que acaba de suceder. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese extraño que le dijo que no juegue con fantasmas? Apenas llega de la escuela, llama por teléfono a Marcelo y a Silvia. Les cuenta lo que pasó, les cuenta todo. Desde la luz del baño hasta lo que ocurrió con aquel hombre extraño. Entonces ellos deciden volver al descampado, hacen un acuerdo, tratar de arreglar cualquier cuestión o daño que le hayan provocado al espíritu. Entonces de nuevo piensan hacer el jueguito de la copa. Pero apenas empieza el juego, aparece un hombre. El mismo hombre de bata negra, sombrero, que había visto el chico, cuenta la historia. Nada más que la diferencia es que él traía un cuchillo. Estaba listo para asesinarlos. Empiezan a correr. Corren, corren y corren. Pero, lamentablemente, el chico que cuenta la historia, mientras estaba corriendo, mira por detrás y ve que Marcelo y Silvia ya no estaban más.
El chico que cuenta la historia dice que nunca más pudo volver a ver a Marcelo y a Silvia. Y hasta ahora no se sabe bien qué es lo que ocurrió en aquel descampado. Mientras pasan los años, este muchacho ve las fotos con las que Marcelo y Silvia estaban en ellas. Ve aquellos momentos gloriosos con los que las pasaban bien. Pero una foto, aparece Marcelo y Silvia mirándolo fijamente a los ojos del muchacho que cuenta la historia. Y al parecer, esos ojos, esa mirada que desprendían Marcelo y Silvia en la foto, le estaban indicando: el próximo sos vos. La siguiente leyenda urbana se dice que ocurrió en el subte de la línea A, en la ciudad de Buenos Aires. El subte de la línea A, en la que hubo una primera junta con Plaza de Mayo. Se dice que en pleno camino del subte, desde Primera Junta hasta Plaza de Mayo, hay dos estaciones: Pasco y Alberti. Y entre esas dos estaciones, trabajadores y operarios del lugar dicen haber visto una figura femenina, una mujer. Una mujer que corre hacia las vías del subte. Y apenas corre, se tira. Esa es la visión que han tenido los trabajadores y operarios del lugar. ¿Pero qué significa? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué es lo que habían visto? Y resulta ser que había una respuesta para esa visión que tenían los trabajadores y operarios de la línea A en la ciudad de Buenos Aires. Mucho antes de que se construyera el lugar, se dice que en plena inauguración de las vías, cerca del lugar, había una iglesia. En esa iglesia iba a haber una boda. Iba a casarse un hombre y una mujer. La leyenda dice que la mujer esperó en el altar a su novio, pero lamentablemente el novio se arrepintió. No quería casarse con ella y la dejó en pleno altar, esperándola. La dejó esperando. Ella quedó destrozada por aquella situación, por aquel momento que iba a ser el más feliz de su vida, pero terminó siendo una tragedia al final. Ella estaba tan triste porque su novio la había dejado en el altar, que decidió escapar de la iglesia. Salió corriendo hacia las vías de un tren. Y apenas ella estaba corriendo, mientras corría, vio que por las vías se acercaba un tren. Ella estaba tan triste y deprimida que decidió quitarse la vida. Se arrojó a las vías
y el tren la terminó arrollando. Una historia lamentable de aquella mujer. Y todavía los operarios y trabajadores del lugar, hasta hoy en la actualidad, dicen haber visto al fantasma del subte. Aquella inocente novia que fue dejada por su novio en el altar y que por tanta depresión decidió quitarse la vida. Esta es su leyenda urbana. El fantasma del subte de la línea A, las estaciones Pasco y Alberti, en plena ciudad de Buenos Aires. Esta última leyenda urbana no ocurrió aquí en Argentina. No es de aquí. Pero es una leyenda urbana que se pudo comprobar, que es real. Y esto que voy a contar, lo siguiente, depende de ustedes. Ustedes van a decidir si creer o no creer en esto que les voy a contar. Si tú no crees o crees en esto que voy a decirte, es tu decisión. Pero prepárate, porque lo que se viene es fuerte. Y quizás te ponga los pelos de punta. ¿Alguna vez escucharon la frase "la realidad supera la ficción"? Pues esto es algo que ocurrió en verdad, que muchos no podían creer y que muchos trataron de ocultarlo. ¿Alguna vez hicieron la pregunta ustedes de qué es lo que ocurre o pasa después de la muerte? ¿A dónde se dirige nuestra alma? Durante años la humanidad ha intentado descifrar qué es lo que ocurre después de la muerte, si hay vida después de que se nos acaba esta en la que vivimos. Durante milenios, cientos de años, el hombre ha indagado, ha buscado qué es lo que ocurre después de la muerte. Algunos dicen que nuestra alma, después de que se desprende de nuestro cuerpo, empieza a viajar por cada continente del mundo buscando su destino. Empieza a rodear la tierra para buscar un lugar donde haya paz y tranquilidad. Otros dicen que nuestra alma se va de esta tierra y empieza a viajar alrededor de los universos y los cosmos que el hombre no ha descubierto aún, porque fuera de este universo hay más galaxias de lo que podemos imaginar. Y la tercera teoría, que es lo que más o menos la mayoría cree, es que hay dos lugares posibles en la que el alma puede llegar. Una es el cielo, la visión del paraíso, donde se encuentra nuestro Dios creador del universo, junto con los ángeles, un lugar maravilloso donde se puede vivir feliz, en paz, sin guerra, hambre, destrucción, pobreza, todo en paz, en maravilla, el mar de cristal, los caminos de oro. Solamente con aceptar a Jesús se dice que es la entrada principal al cielo. Pero hay otro lugar, un lugar al que los condenados, gente malvada, desgraciados de la vida, gente falsa, gente insoportable,
gente que ha hecho las peores atrocidades que la humanidad haya conocido. Hay un lugar reservado para ellos. Y se dice que también es para aquellos que no quieran recibir a Jesús en el corazón. Por eso yo digo, esto es para aquel que quiera creer. ¿Sí? Yo no voy a obligar a que tú creas o no creas. Es tu decisión. Pero este lugar al que yo te estoy hablando en este momento es el infierno. Lugar donde habita los demonios, los espíritus malvados que atormentan a la gente, almas que no descansaron en paz, gobernados por Satanás, quien fue un ángel al principio, pero se rebeló contra Dios y Dios lo echó del paraíso y dejó que forme su propio lugar con sus reglas, todo lo contrario a lo que el Dios Padre había hecho. El infierno es todo lo contrario al cielo. Hay sufrimiento, caos, destrucción. Todo lo malo, toda la atrocidad del mundo está en aquel lugar. ¿Pero qué tiene que ver el infierno con una leyenda urbana? Sencillo. Lo que les voy a contar ocurrió en verdad. Se dice que en Siberia, a finales de los años 80, se intentó hacer un experimento. Unos geólogos y científicos, expertos, obviamente en geología en la Tierra, estaban tratando de estudiar, ¿sí?, la Tierra, sus componentes, todo lo que abarca la geología. Y mientras ellos iban cavando y cavando para investigar la profundidad de la Tierra, a 3 kilómetros bajo tierra empezaron a notar algo extraño. 3 o 5 kilómetros bajo tierra, la excavadora había hecho mucho trabajo. Empezaron a escuchar algo extraño. Algo que ellos no imaginaron que iba a pasar, o que es lo que estaba sucediendo. Entonces tomaron un micrófono y una grabadora y empezaron a grabar aquello que se escuchaba de lo profundo de la tierra. Y eran voces. Pero no eran voces felices, voces de alegría. Eran voces que estaban siendo torturadas. Voces que no estaban sonando de alegría, sino que estaban sonando de llanto, depresión, de lamento, de sufrimiento. Y decían: por favor, sáquenos de aquí. Entre otras cosas. Lo que te voy a mostrar ahora es parte de la grabación que se encontró en aquel año, que se grabó. La grabación es muy larga, dura minutos y minutos, pero yo te voy a mostrar los primeros 35 segundos de lo que aquellos científicos rusos encontraron y grabaron en aquella profundidad de la Tierra.
Tremendo, ¿no? Una vez que estos científicos grabaron todo esto, se sentían asustados, estaban temblando, intentaban descifrar qué eran esas voces, qué es lo que ocurría en la profundidad, qué es lo que había más allá de la tierra, qué es lo que había allá abajo en lo profundo, qué es lo que pasaba. Intentaron descifrarlo. Y sí, eran voces que provenían del infierno. Las voces del infierno. Cuando presentaron esta grabación al gobierno, porque ellos eran científicos del gobierno, Gorbachov, quien era el presidente de la URSS, de lo que era antes Rusia, la Unión Soviética, junto con la KGB, que era, como ustedes saben, la KGB era el centro de inteligencia ruso, soviético, ¿sí? Así como Estados Unidos tenía a la CIA, la Unión Soviética tenía la KGB, que era el centro de inteligencia ruso-soviético. Una vez que escucharon esto, Gorbachov y la KGB decidieron guardar silencio. Intentaron ocultar la grabación. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo una grabación sobre supuestas voces de llanto, de sufrimiento, de la profundidad de la tierra, que supuestamente está el infierno? Es simple. Como ustedes saben, la Unión Soviética tuvo siempre la ideología del comunismo. El comunismo fue una ideología hecha por, como todos conocemos, por Karl Marx. Marx, un hombre que creía en los cambios, en las revoluciones, en la que la riqueza podría distribuirse, en el que el trabajador no sufriera las opresiones de las riquezas, fue quien fundó esta idea del comunismo. Y el comunismo, lo que no soporta, además de la riqueza, es la religión. ¿Por qué? ¿Por qué no soporta la religión? Porque así como el comunismo cree que la riqueza opresiona a la gente, ¿sí? Además de que las cadenas de la oligarquía, de los poderes mayores opresionan a la gente, el comunismo cree que la religión también opresiona a la gente, que no lo hace libre a la gente. O sea, para que puedan entender mi punto, el comunismo cree principalmente, obviamente, que el esclavo debe ser libre de su amo, ¿sí? En este caso, aplicado a la actualidad, de que el trabajador debe ser libre de su jefe, de su patrón. No puede ser dirigido. Su trabajo debe ser repartido, cada uno pueda tener una parte, digamos, racionalizar cada uno, ¿sí? Sus partes, y cada trabajador pueda tener con qué comer, con qué mantenerse, ¿sí? Y el comunismo piensa que la religión no te libera espiritualmente, sino que te opresiona cada vez más. Al creer en un ser superior, ellos creen que todavía ese ser superior te oprime a vos. Y ellos lo ven como que la religión es el opio de los pueblos, que intentan oprimir a los pueblos pero no liberarlos. Es decir, los liberan espiritualmente, pero todavía no los libera de esas cadenas de la opresión que tienen los poderes mayores. ¿Se entiende a lo que me refiero? La religión te libera espiritualmente, te da una sanación del corazón por dentro, donde vos podés sentirte libre
de toda culpa, de cosas malas que hayas hecho o de errores del pasado, Dios te perdona, obviamente. Y uno se siente libre de toda carga, de todo peso. Pero para el comunismo no es suficiente. El comunismo quiere que todos los seres humanos sean, entre comillas, libres. Pero es una hipocresía porque el comunismo durante años ha hablado de libertad, pero lo que menos ha hecho es darle libertad a sus ciudadanos. No ir a otros países, que cada uno no pueda obtener su riqueza para mantener a la familia, la libertad de expresión, todo conforme a lo que el partido quiera. Obedecer al partido, escuchar al partido. No importa lo que sea, el Partido Comunista es el único líder. Eso es lo que básicamente se pensaba en la Unión Soviética, en base a esta ideología. ¿Y qué pasaba? Si la gente sabía de esta grabación, la gente iba a creer: si hay un infierno, hay un cielo, y si hay un cielo, hay un Dios. Hay un Dios creador que nos puede perdonar, que nos puede libertar de toda culpa, de todo lo que hayamos hecho. Y al comunismo eso no le gustó. Si la gente cree en Dios, deja de amar al partido, deja de obedecer al partido. Entonces decidieron ocultarlo, esta grabación. Tanto Gorbachov como la KGB decidieron guardarlo secretamente para que nadie pudiera escuchar ni nadie pudiera saber de él. Pero lo que no se esperaban es que uno de los científicos a cargo de este experimento hizo una copia. Antes de entregárselo al gobierno de la Unión Soviética, aquel científico, uno de los que trabajó en esa experiencia, hizo una copia. Y esa copia empezó a repartirla por todo el país y alrededor de los otros países, para que sepan que lo que ocurrió ese día en aquella excavación fue real. Todo esto que te digo ocurrió en verdad. Empezó como una simple leyenda urbana en internet, como se los dije anteriormente, pero fue comprobado que fue real. La grabación todavía existe. Se ha expandido. La copia se ha expandido. Pero se preguntan todos dónde ha quedado la copia original. Por eso digo que esto depende de ti. Si tú crees o no crees, no hay problema. Es tu decisión. Pero si te preguntas si hay vida después de la muerte, es algo que tú mismo tienes que preguntar y analizarte. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Cómo llevamos con nuestras personas, con nuestros amigos, con nuestros familiares? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos aquí? Lo más importante de la vida es vivirla, para así cuando nos llegue el día podamos despedirnos con una sonrisa y ver que todo lo que hemos hecho ha sido para bien. Por eso esta leyenda urbana depende de ustedes, creer o no creer. Las voces del infierno. ¿A ti te gustaría estar en ese lugar? ¿O prefieres el cielo? Eso está en cada uno.